Estamos en una nueva audición y video de Tatis Te Cuenta. En esta oportunidad vamos a referirnos a 4 artistas que murieron en el mes de abril. Por supuesto, hay más, pero he escogido a 4 artistas que tienen que ver con Cartagena y con el resto de Colombia. El 1 de abril del año 2004 murió el pintor y escultor, artista múltiple Enrique Grau. Enrique Grau falleció hace 20 años, pero dejó una obra monumental. Él es el autor de El telón de boca del Teatro Adolfo Mejía y El plafón con las 9 musas de las artes. Es el creador de la escultura en homenaje a la María Mulata, que es una ave representativa de Cartagena. Y también es el creador de esta escultura que está en la Plaza de San Pedro, en Cartagena. Pedro Claver y el esclavizado van caminando por la plaza. Enrique Grau dejó una obra extraordinaria como pintor, como escultor, como escritor, como escenógrafo teatral, como diseñador, como director de cine. Él hizo una versión de María de Jorge Isaac al cine. Fue actor de la primera película surrealista que se hizo en el Caribe en el año 1954, La langosta azul, en la que participó, dirigida por Luis Vincent, un artista, cineasta catalán. Y en esa primera película se abrió el camino para la cinematografía en el Caribe. Aparece Enrique Grau muy joven, aparece Cecilia Porras, Álvaro Cepeda Zamudio, muchos artistas, muchos creadores de la región. Y fue precursor no solamente del cine, también del teatro, de la literatura también. Escribió un libro que se llama El pequeño diario del barón von Humboldt, donde Enrique Grau recorría el país haciendo anotaciones y dibujos de la fauna y la flora, los sapos amazónicos, las serpientes. Y todo ese peregrinaje por el paisaje lo llevó a las Islas Galápagos. Cartagena inicia una serie de homenajes a la obra vigente de este artista que donó más de 1.300 obras a Cartagena. Murió con el sueño de crear el gran museo o centro cultural Enrique Grau. Fue uno de los fundadores del Museo de Arte Moderno de Cartagena. Y bueno, en este mismo abril también murieron, el 11 de abril murió Héctor Rojas Erazo, un pintor, un poeta, un novelista, autor de 3 novelas clásicas del Caribe colombiano: Respirando el verano, En noviembre llega el arzobispo y Celia se pudre. Además, escribió 7 poemarios, dejó una obra pictórica, una obra periodística monumental. Fue uno de los renacentistas del trópico del Caribe. Ese mismo día, él murió el 11 de abril del año 2002 en Bogotá. Ese mismo día, 11 de abril, murió 10 años antes o 20 años antes, en 1992, Alejandro Obregón. Alejandro Obregón tenía 71 años y 8 más o 10 meses. Le faltaba 2 meses para cumplir 72 años. Ustedes saben que Alejandro Obregón es uno de los pioneros del arte moderno en Colombia. En todos sus lienzos no solamente están las 3 cordilleras, los 2 océanos, sino también la mitología, está Bachué, están los íconos de la historia, Blas de Lezo aquí en Cartagena, la fauna, la flora, están los cóndores andinos, están las barracudas, están los toros y están los alcatraces cartageneros. También pintó a Bolívar, a Blas de Lezo, pintó a Galán, a varios personajes de la historia de Colombia y también a los personajes de los mitos del Caribe y del resto de Colombia. El otro
personaje que murió en abril fue, García Márquez, el 17 de abril del año 2014, a sus 87 años. Ya ustedes saben que García Márquez dejó una obra clásica, también monumental, 100 años de soledad, escribió más de 50 cuentos, forjó novelas extraordinarias como El amor, los tiempos del cólera, El otoño del patriarca, El general en su laberinto, y novelas brevísimas como El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, para citar dos de ellas. Y en este abril, abril también es la fecha conmemorativa de la muerte de dos clásicos de la literatura universal. Miguel de Cervantes Saavedra, el 23 de abril de 1616, y ese mismo día William Shakespeare murió también el 23 de abril de 1616. Este mes de abril es un mes que nos evoca, nos lleva a la obra de estos cuatro creadores de Colombia para el mundo, pero también nos lleva a dos clásicos universales. Bueno, García Márquez es un clásico ya universal, pero el 23 de abril siempre será el punto de evocación de Cervantes y de William Shakespeare. Yo creo que para recordar a estos cuatro ilustres colombianos, qué bueno volver a mirar a la mulata cartagenera, que es la obra que Enrique Grau dibujó al óleo sobre lienzo en 1940 y se gana la primera mención del primer Salón de Artistas Colombianos, con una obra que surge del patio o del ámbito de Manga en Cartagena. Enrique Grau, desde que era un jovencito, le pedía a las muchachas del servicio doméstico de Cartagena, de su casa, que le posaran para dibujarlas. Y tenía una predilección por aquellas muchachas que eran negras o tenían alguna fisonomía indígena, y las incorporó a esta obra maravillosa en la que aparece no solamente la mulata cartagenera rodeada de las flores, la cayena, el bonche, la astromelia, las veraneras, que ustedes pueden apreciar en el telón de boca del Teatro Adolfo Mejía, esa curiosidad de Enrique Grau por incorporar fauna y flora. En este caso, la María Mulata, que es un pajarito casi domesticado, que está muy cerca de los cartageneros y las cartageneras, y que se ha convertido en una presencia tanto en las pinturas, en las esculturas, en el caso de Grau, también en las novelas aparece este pájaro. Pero todo esto para decir que la sensibilidad de estos cuatro seres, el caso de Enrique Grau, que era un hombre que su casa era una puesta en escena de una fina manera de percibir el mundo. El sofá de su casa estaba lleno de muñecas de trapo, jaulas sin pájaros, el balcón lleno de estas jaulas abiertas, por supuesto, y sin pájaros, y una predilección por las tallas en madera, por la cultura popular. Enrique Grau era un hombre que le gustaba disfrazarse para los carnavales de Barranquilla, y además le gustaba disfrazarse para el 11 de noviembre en Cartagena. Era un hombre auténticamente cartagenero, y todas sus pinturas son un homenaje a la ciudad, a su gente, al mestizaje, a la historia. En su pintura aparece esta Rita, que es una mujer cartagenera, en diversos momentos. Y además hay una devoción por la luz, por la vegetación, por las historias, porque en esencia él era un explorador de esas identidades culturales. Así como escribió ese libro del pequeño diario del barón von Humboldt, él siguió explorando otras realidades que tienen que ver con la cultura del Caribe. Estuvo muy cerca, de manera activa, en la creación de nuevas iniciativas culturales. Estaba muy atento a lo que se hacía en teatro, lo que se hacía en cine,
era un amante de la música popular. Y en esa donación que hizo a Cartagena, 1.300 obras, hay un homenaje a la cultura popular. Además, él era un coleccionista de tallas en madera, de artesanías, de máscaras. Yo diría que era, junto con Cecilia Porras, que era una artista que le gustaba disfrazarse. Enrique Grau era un hombre con esa sensibilidad para jugar, para el sentido lúdico, para la puesta en escena, para embellecer la vida, no solamente con colores, sino también con todo lo que la tradición del Caribe nos ha legado. Nos veremos en una próxima edición de Tatis te Cuenta, compartiendo perplejidades, emociones, impresiones sobre lo que es la cultura, no solamente en Cartagena, sino en el Caribe y toda Colombia.